El camino a Cristo. Capítulo 11. ¿Podemos comunicarnos con Dios? Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no es suficiente. Necesitamos abrirle nuestro corazón. Para tener vida y energía espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Puede ser nuestra mente atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien, nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Jesús mismo, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas, convirtiéndose en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo, así como nosotros, pero por ser inmaculado, rehuyó el mal. Sufrió las luchas y torturas del alma, de un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos, y sin embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios, y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos, andando sin la luz del Espíritu, ni la compañía de su presencia. Las tinieblas del malo cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio que Dios les ha concedido de la bendita oración. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilante, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Isaías capítulo 44, versículo 3. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán hartos.
El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu. De otra manera, no puede recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento y habla elocuentemente en nuestro favor, pero se necesita buscar al Señor para que haga estas cosas por nosotros, pues dice: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Si toleramos la iniquidad de nuestro corazón, si estamos apegados a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá, mas la oración del alma arrepentida y contrita será siempre aceptada. Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones. Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán a la gracia de Dios. El Camino a Cristo, capítulo 8, el secreto del crecimiento. En la Biblia se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo, los que están recién convertidos a Cristo son como niños recién nacidos que deben ir creciendo hasta llegar a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 y Efesios capítulo 4, versículo 15. Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto. Isaías dice que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Isaías capítulo 61, versículo 3. Del mundo natural se sacan así ilustraciones para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual. Toda la sabiduría e inteligencia de los hombres no puede dar vida al objeto más pequeño de la naturaleza. Solamente por la vida que Dios mismo les ha dado pueden vivir las plantas y los animales. Asimismo, es solamente mediante la vida de Dios como se engendra la vida espiritual en el corazón de los hombres. Si el hombre no nace de nuevo, no puede ser hecho participante de la vida que Cristo vino a dar. San Juan capítulo 3, versículo 3. Lo que sucede con la vida, sucede con el crecimiento. Dios es el que hace florecer el capullo y fructificar las flores. Su poder es el que hace a la simiente desarrollar. Primero el tallo, luego la espiga, después grano abundante en la espiga. San Marcos capítulo 4, versículo 28. El profeta Oseas dice que Israel florecerá como lirio, volverán a hacer crecer el trigo y florecerán como la vid. Oseas capítulo 14, versículos 5 y 7. Y Jesús nos dice: considerad los lirios cómo crecen. San Lucas capítulo 12, versículo 27. Las plantas y las flores crecen no por su propio cuidado, solicitud o esfuerzo, sino porque reciben lo que Dios ha proporcionado para que les dé vida. El niño no puede por su solicitud o poder propio añadir algo a su estatura, ni vosotros podréis por vuestra solicitud o esfuerzo conseguir el crecimiento espiritual. La planta y el niño crecen al recibir la atmósfera que los rodea, aquello que les da vida, el aire, el sol y el alimento. Lo que estos dones de la naturaleza son para los animales y las plantas, es Cristo para los que confían en Él. Él es su luz perpetua, sol y escudo. Isaías capítulo 60, versículo 19 y Salmos capítulo 48, versículo 11. Será a Israel como rocío, Oseas capítulo 14 y versículo 5. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, Salmo 72, versículo 6. Él es el agua de vida, el pan de Dios, que descendió del cielo y da vida al mundo. San Juan capítulo 6, versículo 33. En el don incomparable de su Hijo, ha rodeado Dios al mundo entero, en una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que quisieren respirar esta atmósfera vivificante, vivirán y crecerán hasta la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Como la flor se torna hacia el sol, a fin de que los brillantes rayos la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría,
Así debemos tornarnos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros, para que nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Jesús enseña la misma cosa cuando dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Así también vosotros necesitáis el auxilio de Cristo para poder vivir una vida santa. Como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, fuera de él no tenéis vida. No hay poder en vosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en él podéis florecer, recibiendo vuestra vida de él. No os marchitaréis, ni seréis estériles. Seréis como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ya han confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas tales esfuerzos se desvanecerán. Jesús dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el autor, sino también el consumador de nuestra fe. Cristo es el principio, el fin, la totalidad. Estará con nosotros no solamente al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. David dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16, versículo 8. Preguntaréis tal vez: ¿cómo permaneceremos en Cristo? Del mismo modo en que lo recibisteis al principio. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad así en Él. Colosenses capítulo 2, versículo 6.